Hola, soy Analía Barrera, descendiente de Emiliano Romagnolo, nacida en Pergamino en el 55. Tengo el placer de contarles la historia de Lidia Mori, una prima de mi abuela, una queridísima pariente y muy importante en mi infancia y en mi vida. Lidia nació en San Lázaro de Parma en el 23. A los 10 años se fueron a vivir a Reggio Emilia con su familia. Su mamá Dorinda era casalinga, ama de casa, y su papá era productor de tomates. Vendía los tomates en Parma, la ciudad que le quedaba más cerca y era la más importante. A su papá en las tareas rurales le ayudaba su hijo mayor Goliardo. Pero Goliardo comenzó a ser perseguido por los fascistas a los 16 años. Decía Lidia, 16 años ya perseguido. Entonces su papá decidió que viniera a vivir a Argentina. Le escribió a su cuñada Amelia Raviti, mi bisabuela, que ya vivía en Pergamino. Y es así como Goliardo se embarcó en 1924 hacia Argentina. Lidia apenas tenía solo un año. Claro, su papá quedó sola con las tareas rurales porque las hijas mayores eran todas mujeres. La mayor de todas era modista, según Lidia, una de las mejores modistas. La familia de Lidia era una familia de clase media, tenía la típica casa rural, en la planta baja los animales para consumo propio y ellos vivían en la planta alta. Pero la situación de trabajo a su papá se le puso muy difícil, trabajar solo era muy difícil, entonces a los 8 años vendió y se fueron a vivir a Castelnuovo di Sotto. En Castelnuovo di Sotto Lidia terminó la escuela primaria, pero ya a los 11 años comenzó a ir a la peluquería de una mujer que era conocida de los padres. Y decía Lidia, ¡ay, a mí me gustaba tanto ir ahí! Iba a mirar y a ayudar. A veces le decía, si quiere le barro. Ella gozaba mucho de ese momento en la peluquería. Fue así que después de 3 años de ir todos los días, la empleada de la peluquera faltó. Entonces Lidia le dijo, ay, si quiere se lo hago al trabajito. Y entonces así empezó la peluquera a darle algunos trabajos. En realidad nunca le pagó, pero Lidia decía, la paga fue el aprender el oficio, un oficio que a mí me encantaba. Hizo muchas prácticas y cuando ya decidió que había practicado lo suficiente, se puso a trabajar como empleada en una peluquería. No ganaba mucho, pero con lo que ganó le servía para comprar el ajuar para casarse. Ya después de casada, ella pudo tener su propia peluquería. Su esposo, Enzo Gabrieli, fue convocado a la guerra, pero no le tocó ir al frente porque, como era tapicero, tuvo la posibilidad de quedarse a hacer zapatos. Pero 4 años antes de terminar la guerra fue tomado prisionero y llevado a un campo de concentración en Alemania. Lidia y Enzo se habían conocido en un baile del pueblo, de esos que había como festejos de fin de guerra. Enzo era hijo de una familia que tenía un negocio muy importante de talabartería. Era el hijo mayor. Por lo tanto, su padre le había enseñado el oficio y él heredó el mando de esa talabartería. No solo hacían monturas, sino también hacían tapizados para muebles y autos. Pero claro, cuando fue convocado a la guerra, su papá le enseñó el oficio al hermano menor. Cuando Enzo volvió y se dio cuenta que había sido reemplazado, se sintió desplazado y decidió venir a Argentina. Ya estaba Goliardo acá, entonces le escribieron y es así que tomaron el barco Castelverde y viajaron hacia Argentina. Un viaje que según Lidia fue lindo, pero ella no la pasó muy bien, casi siempre en el camarote muy descompuesta. Bueno, cuando llegaron a Argentina, fueron muy bien recibidos por todos los paisanos, no solo los emilianos romagnolos, sino todos. Ellos se reunían mucho, todos los italianos, en el Ital Club,
a bailar y a cantar canciones italianas, pero también bailaban un tango, foxtrot y cualquier música moderna. También los dos participaron de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, una sociedad de la que Enzo fue vicepresidente. Y además Enzo iba al Itaclub los domingos con sus amigos Alberico y Monti a ayudar en el Itaclub y a mejorar las instalaciones. A los 3 años de estar acá pudieron sacar un crédito y hacerse su casa, la casa en la que vivieron siempre. Este matrimonio fue coronado con la felicidad de 2 hijas, Graciela y María Laura, que pudieron estudiar, tuvieron su profesión y armaron muy lindas familias. Lidia en esa casa pudo poner su peluquería. Una peluquería que según Lidia las mejores clientas la tenía ella. Y es verdad, fue una peluquería muy renombrada, ella fue muy reconocida como muy buena peluquera. Tuvo hasta 4 empleadas, realmente fue una de las mejores peluquerías de la ciudad. También Enzo tuvo muy buen trabajo. Cuando llegó empezó a trabajar en una talabartería, la de Boletín, y después pasó a trabajar a Darder haciendo tapizados de autos, pero ya empezó a tener su propia clientela y a hacer trabajitos en la casa. A veces los hacía en el garaje, otras veces era tanto que lo tenía que hacer hasta en la vereda. Pero en realidad no se pudieron quejar del buen trabajo que tuvieron. 16 años después, Lidia volvió a Italia. Y recorrió, se encontró con sus hermanos, eran 10 hermanos, se encontró con ellos y pudo recorrer los lugares que había conocido, pero no pudo volver a San Lázaro. Ella dice que le daba como una cosa, porque encontró que todo estaba tan distinto, todo había cambiado tanto. Lidia decía siempre, yo tengo mucho que agradecer a Argentina. Me fue muy bien, pero de Italia no me olvido nunca. Y eso que tengo más de Argentina que de italiana. Lidia fue siempre una mujer muy, muy singular, muy positiva, siempre de buena onda, siempre para adelante. Y además hasta en su aspecto físico era distinta. Ya cuando llegó era una mujer que estaba teñida, que fumaba, que se maquillaba. No era común. Lidia fue una italiana que amó mucho su nacionalidad y amó mucho su patria. No era común porque había algunos italianos que ocultaban un poco su nacionalidad por vergüenza, por el idioma que no dominaban. En cambio, Lidia siempre se sintió orgullosa de ser italiana.